Actualmente vivo en la ciudad de Nueva York y me da curiosidad esa parte de actividades que acompañan la escritura, ¿no? Yo creo que son muchas actividades en realidad, ¿no? Desde que uno despierta, incluso el hecho de cocinar, ¿no? Creo yo cierta metáfora también de escribir. También doy clases de literatura, también leo, ¿no? Yo diría que básicamente serían esas tres actividades extras que a veces uno no nombraría necesariamente con respecto a la escritura, ¿no? Incluyendo lo de la cocina también, dar clases de literatura y leer también. Sí, yo vivo aquí en Nueva York, este año ya van a ser 17 años, vine en agosto de 2004 y sí, es mi primera experiencia de migración, hasta el momento la única, ¿no? Lo cual la hace bastante esencial dentro de mi historia personal. Sí, yo vine aquí a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, además que me interesaba venir específicamente a Nueva York, a hacer un doctorado en NYU, en la Universidad de Nueva York, pero vine justamente a eso, ¿no? Inicialmente mi idea era hacer el doctorado y una vez que me graduara, volver al Perú, pero fue pasando el tiempo, ¿no? Como un testimonio, dice por ahí también Silvia Molloy, pasó el tiempo y me fui quedando, ¿no? Me sucedió eso por circunstancias vitales, he seguido aquí en la ciudad, que me gusta mucho, y el contexto en el que dejé el Perú, bueno, yo estaba trabajando, dando clases de literatura en un colegio, y justamente me interesaba esto de seguir progresando en la carrera académica, sobre todo, ¿no? La cuestión de la escritura creativa la ejercía como algo muy privado, pero justamente creo yo esta migración, esta mudanza, ¿no? Fue lo que terminó empujándome a ya escribir para publicar. Como decía, fue el año 2004, ¿no? Justo los años post-gobierno de Fujimori, donde ya habíamos tenido, justamente se acaba de presentar, además recuerdo mucho el informe oficial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Yo creo que es un momento, un hito en la historia contemporánea peruana, ¿no? Justo el informe, si no me equivoco, se presenta en 2003, ¿no? Que ya incluye, creo yo, para el Perú dos cosas, ¿no? El inicio de una ruta más democratizada y la manera de empezar a reconocer ya los procesos de recuperación de nuestra memoria histórica, ¿no? Creo que fue justamente dentro de ese contexto que yo me fui. Esta doble mirada de la democracia y la memoria van a ser temas que van a quedar ahí dando vueltas y van a influenciarme mucho después en la escritura de mi ficción. En ese momento había cierta esperanza, ¿no? Me parece que yo sentía sí cierta esperanza por este proceso, esta vuelta, ¿no? A los procesos democráticos, el hecho de que el informe final, ¿no? Tuviera una difusión, creo yo, bastante más amplia de la que se hubiera esperado, ¿no? Sobre todo la versión pequeña, ¿no? El Hatun Willakuy. Creo que yo al menos me fui con cierta esperanza de que se estaba tomando un buen rumbo, ¿no? Lo cual no es particularmente la visión que tengo ahora, ¿no? Que justamente estos 17 años, esa esperanza que tenía cuando me fui, y en parte quizás, no lo tengo seguro, pero quizás esa cuestión de irme con esperanza y ahora no tener tanta esperanza en cómo le está yendo al Perú, me hace en un punto reevaluar, ¿no? Volver, quedarme, ¿no? ¿Qué hacer qué hacer con el Perú a la distancia, ¿no? Pero sí, yo creo que mi mirada ha cambiado mucho, porque además la situación del Perú ha cambiado mucho en los últimos 17 años. Relaciono mucho mi experiencia migratoria con la escritura, no tanto por la cuestión del acto mismo de escribir, pero sí lo que implicó, al menos para mí, ¿no? El hecho de estar en Nueva York, el hecho de tener acceso, digamos, de tener cercanía, ¿no? Con lo que luego se configuró como la escritura, pero como la maestría de escritura creativa en NYU, que tiene que ver sobre todo con la experiencia de publicación. Yo escribo desde muy, muy pequeña, la verdad, pero nunca publiqué. Siempre fui muy tímida con esto, ¿no? Tener la idea de no publicar, era como, me daba pánico, ¿no? Pero luego, digo, son procesos que a uno conscientemente no los tiene muy claros, ¿no? Digo, quizás ahí en mi inconsciente hay algo que relacionaba el hecho de quedarme, ¿no? Cierta situación como de, no sé, quizás como una especie de sentirnos el encierro en los 90, ¿no? Con esa apertura que pasa post 2000 en el Perú y el hecho que a mí me empuja además fuera de la frontera nacional, digamos, ¿no? Y el hecho de estar aquí en Nueva York viendo además, conviviendo, ¿no? Con tantos
no solamente con la cultura americana, pero sobre todo con mucha gente latinoamericana también, ¿no? Y el hecho de estar en contacto con escritores, que al mismo tiempo algunos de ellos también eran académicos, ¿no? Yo creo que aquí la experiencia de la escritura, más que un desafío, en punto, yo creo que se convirtió más como una especie de catalizador, ¿no? Como la experiencia de la migración en sí me ha servido, al menos a mí, ¿no? No como un reto, pero sí como casi un empuje para publicar, ¿no? Digo, esa timidez que tenía antes, encontró aquí un espacio donde se me hizo pensar que sí era posible publicar, ¿no? Yo misma quitarme quizás ese pudor, ¿no? A exhibir lo que estaba escribiendo, ¿no? Así que en mi caso, ¿no? Más que un desafío, como digo, fue un impulso. Sí, yo creo que la ciudad tiene mucho que ver con el hecho de que hay mucho sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Eso es un arma de doble filo con respecto a Nueva York, ¿no? Porque Nueva York puede ser muy intensa, dejarte esa sensación de que hay mucho que hacer, hay mucha gente haciendo muchas cosas, lo cual puede ser, digamos, inspirador, pero al mismo tiempo también un poco hacerte, digamos, en un punto distraerte quizás demasiado, ¿no? Y yo creo que la escritura, el trabajo de la escritura en sí, es algo que requiere al mismo tiempo de mucho, es un trabajo muy íntimo, ¿no? Te hace buscar un espacio muy personal, un espacio muy íntimo, muy de ti mismo, y al mismo tiempo estás en una ciudad que está siempre exigiendo tu atención porque hay muchas cosas que están pasando y hay un punto de ansiedad en lo de si no estoy participando en esto que pasa afuera, hay algo que me estoy perdiendo, ¿no? Está ese doble juego ahí, lo cual es muy, como dice, arma de doble filo, ¿no? Porque te puede inspirar, pero al mismo tiempo probablemente quita mucho de la atención, que sería mejor, pienso yo, a veces estar dedicándole más a la escritura también, ¿no? Así que este tema de qué lengua, en qué lengua escribe uno cuando ya se ha ido. Yo creo que mi lengua ahora, e incluso cuando hablo, ¿no? Me lo dicen, y cuando escribo pasa también, por cuestiones vitales, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver varias cosas, ¿no? Mis condiciones de vida, ¿no? Con quién vivo, con quiénes comparto más tiempo, en términos profesionales, o el trabajo que tengo, ¿no? Que sobre todo soy profesora universitaria. Se cruza definitivamente el inglés, está ahí siempre como una música de fondo, ¿no? Pero a mí sobre todo con respecto a lo que es mi lengua del español, ¿verdad? Mi lengua materna. Yo no sé qué tanto ya mi español sigue siendo exclusivamente el español peruano. Yo creo que mi español ya es esta mezcla de todo lo latinoamericano que se cruza aquí, ¿no? Y ahí me causa mucha gracia cuando en varios sitios me dicen de dónde eres, ¿no? Cuando recién me conocen o que me escuchan hablando, me dicen de dónde eres. Y claro, a veces piensan que soy de, no sé, a veces me dicen de México, a veces de Argentina o Chile, ¿no? Yo estoy como, soy peruana, ¿no? Como, pero me dicen, pero qué raro, ¿no? Y pienso mucho en esa rareza. Al inicio, me acuerdo que hace 10 años probablemente me incomodaba mucho. Ahora estoy en un momento donde digo, este lenguaje que ya es un híbrido, me encanta. Me encanta por dos cosas, porque al mismo tiempo de que para mí es una manera de expresar esta experiencia migratoria, ¿no? Yo creo que la migración no te deja incólume, ¿no? La migración te deja marcas, ¿no? Y la principal marca creo yo que es justamente el lenguaje, ¿no? El lenguaje hablado por un lado, ¿no? Porque siempre como estás con varias personas y ya estás pensando siempre esta palabra a lo mejor es muy peruana, mejor uso un castellano español que sea más latinoamericano, hispanoamericano, ¿no? ¿Qué palabras usar? Y a la hora de la escritura, ahí creo que probablemente eso te hace ser doblemente consciente, ¿no? De qué español escoges para escribir. Incluso ya me está pasando también que el inglés se me está metiendo, ¿no? Hay palabras que sí noto y siento y a veces prefiero ciertas palabras por la precisión que pueden tener en el inglés, ¿no? Y esa tensión, sobre todo entre el inglés y el español, como digo, hasta hace probablemente 10 años se me haría muy problemática, pero yo creo que ahora no tanto, ¿no? Yo creo que esta tensión misma de nuestro lenguaje ya atravesado por la migración hay que celebrarla, ¿no? Capaz que, no sé, si alguien está en Francia, le sucede algo similar con el francés, ¿no? Y no es que sea, y un detalle, ¿no? Ya que estoy aquí en Estados Unidos sobre todo, no es que sea el Spanglish, ¿no? El Spanglish es otra cosa, ¿no? Es una mezcla distinta. Yo creo que en mi caso al menos son
palabras muy específicas, ¿no? Que tienen que ver con con cierta precisión semántica que a veces tiene el inglés, ¿no? De una manera más fuerte que el español, ¿no? Y eso, ¿no? Yo creo que esta lengua migrante, habría que llamarla, ¿no? Una lengua migrante que yo creo que hay que celebrarla y ¿por qué no? También escribir en ella, ¿no? Yo, desde el inicio siempre he querido mantener los lazos y hasta el momento los he mantenido de una manera más intensa de la que había pensado originalmente, lo cual me sorprendió a mí misma, ¿no? Porque uno siempre piensa, si migras, si te vas, los lazos se van a diluir, pero justamente creo yo ha sido la escritura y la literatura que me han en parte impulsado también a mantener esta relación cercana con el Perú, ¿no? Además, obviamente, de estar en contacto siempre con mi familia y amigos, yo al menos trato de volver al Perú usualmente 2 veces al año, ¿no? En julio, o sea, usualmente la fecha de las fiestas patrias y además la Feria del Libro de Lima, ¿no? Que es como lo que, el momento que casi todos los que nos dedicamos a la escritura estamos afuera, volvemos, ¿no? Y además que es el espacio, más que para exhibir libros, honestamente es realidad para encontrarnos y conocer amigos escritores, ¿no? Y esto creo que en realidad yo creo que es que casi no hay, o muy poquísimos escritores peruanos contemporáneos que no vuelvan, no digo cada año a la feria, ¿no? Pero que la feria en un punto se vuelva este lugar de encuentro, ¿no? Y este lugar que nos sigue manteniendo en contacto con el Perú. Y otra fecha en la que yo usualmente vuelvo es en diciembre, ¿no? Para Navidad, también el Año Nuevo. Por eso no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Este año 2020 que ha pasado ha sido el primero, año calendario entero, desde que me fui hace varios años, que no he vuelto a Perú, ¿no? Y por eso es un poco extraño, pero el hecho de no volver físicamente me ha pasado, ¿no? Todo 2020 que la cantidad de actividades a las que me han invitado en Lima, sobre todo literarias, ha sido tremenda, ¿no? O sea, la cantidad de Zooms públicos, ¿no? De actividades públicas literarias basadas mayoritariamente en Perú ha sido muy grande, así que ese lazo por suerte, ¿no? Digo suerte que siempre hay que reconocer la suerte que uno tiene en varios aspectos de la vida, ¿no? Suerte que ese lazo todavía está ahí y yo feliz de seguir manteniéndolo, ¿no? A mí esta cuestión de la pertenencia siempre la veo como muy problemática en un punto, ¿no? El hecho de, sobre todo, pero pensándola principalmente en términos de lo nacional, ¿no? A mí lo nacional, esto de el Perú como gran idea, a veces punto, ¿qué es esto, no? Y a veces cuando uno extraña, la pertenencia tiene que ver más con una cuestión de afectos, ¿no? Para mí el Perú, pues, mi familia, mis amigos, la gente cercana, la gente que quiero, ¿no? La nación, mi nación, un punto es eso, ¿no? Y si la tengo que pensar en términos de pertenencia literaria, ¿no? De grupo, de generación, otra vez vuelvo a, a pensar en este espacio de la feria, los eventos, en mi caso particularmente pienso sobre todo en ciertas antologías en las que he preparado yo misma, que muchas veces, eso yo lo he dicho, ¿no? Varias veces, más allá de temas, de hacer antologías sobre temas que me interesan, hago antologías también porque me interesa conocer a personas que también veo trabajando esos temas que nos tienen en común, ¿no? Y justamente yo creo que para mí la pertenencia tiene que ver con confluencia de afinidades, ¿no? Personas que nos interesan lo mismo, o que estamos pensando en la literatura de determinada manera, similar o no, pero que nos interesa pensar y trabajar y vivir la literatura, ¿no? Yo creo que incluso hasta si tenemos diferencias o disidencias, también eso está bueno, también eso inspira también, ¿no? Así que yo creo que esa sentido de pertenencia para mí no es tanto la nación como una idea abstracta, ¿no? Sino como un sitio de comunidad donde no siempre van a haber puramente, mira, qué bien que me caes, ¿no? Sino también hay disputas también, como en cualquier familia, creo, ¿no? Hay la idea de que no, aunque discutamos, en el fondo amamos la literatura y eso es lo que en cierto punto nos mantiene todavía cercanos, ¿no? No necesariamente juntos, pero sí cercanos. Sí, los textos que he estado publicando hasta el momento, sobre todo pienso en La sangre de la aurora, ¿no? Que fue mi primera novela, sí, muy enfocada en el Perú, pero
otra vez cuando pienso esto de el Perú, ¿no? ¿Qué es esto del Perú, ¿no? Me hace recordar mucho lo de Basadre, ¿no? El Perú como problema y posibilidad. Pero pensándolo, lo pienso yo y aquí me apropio de esto de problema y posibilidad en términos literarios, ¿no? Que problema y posibilidades que no son exclusivamente del territorio que llamamos Perú, ¿no? Sino que son problemas y posibilidades de la humanidad, ¿no? Pienso sobre todo en temas como la violencia de género, ¿no? El problema de la violencia contra la mujer, la cuestión de las políticas de memoria, ¿no? Qué olvidos, qué historias oficiales, digamos, se ponen sobre voces marginadas, ¿no? Yo creo que esos problemas y posibilidades que son peruanos, ¿no? Que pueden muy bien y están totalmente localizados en el Perú, pueden ser completamente leídos y trabajados desde una perspectiva más globalizada, ¿no? Por eso cuando se me preguntan sobre temas peruanos, ¿no? Y digo, bueno, sí, el Perú me interesa siempre, no se puede quitar uno el Perú de encima, me parece, al menos conscientemente habrá quien lo quiera hacer, pero a mí no me causa problema, ¿no? En el sentido de que no pienso tanto mis temas en términos geográficos, ¿no? Pero sí los pienso sobre todo en cuestiones de qué es lo humano que me interesa justamente de esta existencia que tenemos, ¿no? Y justamente obviamente que por mi propia experiencia vital, yo creo que lo peruano va a estar siempre ahí, ¿no? Algunas veces probablemente más obvias y más claras que otras, ¿no? Pero va a estar ahí de todos modos, ¿no? Pero pensando al Perú, como digo, como este problema y posibilidad, como esta experiencia de pertenencia, ¿no? Que no necesariamente va a llevar la etiqueta de lo nacional ahí. Al inicio, yo cuando me fui tenía más esperanzas, ¿no? Porque justamente estábamos como reiniciando una posibilidad de procesos democratizadores más constantes, ¿no? Algo que nuestra historia ha sido como una sucesión de gobiernos interrumpidos, ¿no? Pero más allá de eso, honestamente a mí siempre rescaté y siempre tenía ¿cómo llamarle? Ese sentimiento de que lo peruano tenía mucho que ver con un sentimiento de hospitalidad, con un sentimiento de generosidad, ¿no? Y eso siempre me hizo sentir muy optimista con respecto al futuro del Perú, ¿no? Pero yo creo que justamente la pandemia ha sido un parteaguas, obviamente en todo lo que ha pasado, pero un parteaguas al menos para mí en términos de cómo pensar qué cosas se ha revelado del Perú, de esta clase política, ¿no? Y aquí pensando muy específicamente en lo que ha sucedido hace un par de semanas, ¿no? El tema de las vacunas, una discusión que está ahorita muy efervescente en redes, por ejemplo, esta cuestión de si tengo plata, me quiero vacunar, ¿no? Lo cual para mí es como me revela mucho y me quita mucha esperanza con respecto a qué es lo que se puede imaginar del Perú aquí 5 años, ¿no? Justo estamos en este año del Bicentenario, donde uno diría ya, vamos a tener una noción más clara de comunidad, ¿no? De nación, que como sabemos la nación es una ficción también, ¿no? Pero qué giro le queremos dar a esta ficción. Y yo cuando escucho opiniones como de que, me quiero vacunar porque yo tengo la plata y la puedo pagar, la idea de no pensar en nosotros, ¿no? Y qué va a pasar con esas personas que no tienen dinero, como mucha gente no la tiene en el Perú, ¿no? Para pagarse una vacuna. Ni siquiera se puede tener acceso a cuestiones de salubridad básicas. ¿Con qué perspectiva, ¿no? Imaginar un Perú donde esta noción de pensar en el otro, ¿no? Que para mí ni siquiera comunidad, llamémoslo, no sé, civismo básico, ¿no? Y esto sí se me fue haciendo así más evidente ya cuando me he ido, ¿no? El Perú, el hecho de ver el Perú a distancia también es como, hay cosas de civismo esencial que a veces uno dice, pero ¿cómo se puede seguir construyendo a partir de esto, ¿no? Así que mi imaginación del Perú acá 5 años no es muy optimista particularmente. Tenemos elecciones de acá a un tiempo bastante corto también y no son muy prometedoras los resultados de las encuestas tampoco. Yo imagino, y ojalá que no, o sea, no me gusta a veces ni nombrarlo porque es que la palabra tiene poder y cosas que a veces uno prefiere no decir, pero sí veo cierta tendencia ya ni siquiera digo derechas, ¿no? Cierta tendencia un poco más fascistas, más
ojalá que no pase, simplemente ojalá que no pase lo que sucedió aquí en Estados Unidos, ¿no? Ya tuvimos 4 años de gobierno de Trump y no es algo que le desea al Perú, porque creo que algo sí en el Perú sí sería más devastador, ¿no? Yo creo que algo así en el Perú, acá en Estados Unidos al menos hubo cierta contención porque hay cierta estabilidad institucional, ¿no? Pero en el Perú, donde un país donde además lo institucional es bastante débil, ¿no? Que hay un viraje a una tendencia más fascista, yo creo que sí sería devastador, sobre todo para minorías, sobre todo para gente que no tiene los medios económicos para, a veces incluso ni para sobrevivir, ¿no? Yo creo que sí sería algo más devastador. Así que eh, imaginar acá el Perú 5 años es algo difícil, ¿no? Yo optimistamente quiero que sea mejor de lo que se ha revelado en estas semanas, ¿no? Y que ojalá sí sea mejor en 10 años. ¿No? Yo creo que sí. Digamos que en 5 años tiene, obviamente, además mucho que ver también con los procesos de política económica, ¿no? Y ver cómo el pensamiento neoliberal ha atravesado también ese sentido o ha minado en un punto, ¿no? Minado no es palabra casual tampoco, minado el sentido de comunidad en el país, ¿no? Te digo, esa sensación que yo tenía antes de gente más generosa, ¿no? Yo como peruana decía, oye, somos generosos, la idea es que tienes poco y el pobre da poco también, ¿no? Tienes poco y das, ¿no? A mí no sé, veo ahora esto de si tengo plata me compro la vacuna y el resto me interesa, me espanto, ¿no? Bueno, intentemos ser optimistas, ¿no? Tratar de pensar de que imaginar que sí es posible algo mejor, ¿no? Yo creo que sí, también quiero pensar que sí, porque igual, claro, hay mucha gente generosa todavía en el Perú. Yo creo que sí hay posibilidades de hacerlo mejor, ¿no? Lo que nos falta probablemente es que quienes sí pensamos que podemos hacer algo mejor, tratar de meternos un poquito más, ¿no? Hacer algo, aunque estemos lejos también, ¿no? Vuelvo 2 veces cada año. Eh, es igual, ¿no? A veces hay gente que también pregunta, ¿y te vas a quedar toda la vida en Nueva York? Qué bueno, o sea, ¿qué es quedarse toda la vida? ¿No? Yo en este punto ya soy así como, ¿qué es quedarse toda la vida en un sitio? ¿Qué sería volver al Perú, ¿no? Si regreso, ¿cuánto tiempo más? A veces me tienta, no digo volver, ¿no? Porque volver para mí ya se ha vuelto algo muy relativo en un punto, ¿no? Pero por momentos, justamente pensando en cómo está la situación ahora, ¿no? Sí, a veces pienso que sí me gustaría pasar un poco más de tiempo y sí hacer algo más, quizás algo más concreto ahí también, ¿no? Pero son ideas en este momento que sí tendría que verlo, pero también no es culpa, ¿ya? Pero al mismo tiempo sí siento un punto de responsabilidad también, no sé, como, frente a lo que está pasando, no es como ya nos quejamos, estamos todos medio pesimistas, ¿no? Pero ¿y qué estamos haciendo nosotros también?